Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia, Romanos capítulo 4, vamos a ver. Romanos capítulo 4, versículo 1, vamos a leer. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta el versículo 8 hemos leído. ¿Cómo están, señores? El pastor a nuestros pastores había dicho: tengan comunión como locos. Todo el día entero, cuando uno tiene comunión, ya le va a doler así la cabeza. Yo desde la madrugada hasta la noche tengo comunión, pero todavía no me llegó ese estado. Pero continuamente mi garganta es el que se va. Dios, mediante estas grandes campañas, mientras que realizamos la gran campaña, Dios en gran manera nos da bendición y realmente lo embellece. Eso vemos. En primer lugar, el pastor, gracias al coro, el pastor estaba muy feliz. El coro, cuando va cantando, estando en medio, ahora el pastor, cuando le vemos al pastor al lado, tiene lágrimas en sus ojos. Y yo veo cómo él va lagrimeando, oyendo al coro, y eso vemos. El coro, en realidad, le ha hecho feliz al pastor, eso vemos. Como también cada una de las personas oyendo la palabra, la figura de cómo ellos reciben la salvación, es conmovedor. Ayer, en el chat visual, la grabación, una persona fue invitado y esta persona tenía un poquito de edad y la abuela, ahora, como evangelista, terminó la escuela teológica y el matrimonio había recibido la salvación. Después de recibir la salvación, este evangelio era tan bueno, por lo cual había llamado a toda la familia y dice que había predicado. Ayer, como invitado, ellos vinieron y cuando íbamos compartiendo, yo en mi corazón estaba tan conmovido. Cada una de las personas, el corazón de ellos cambiando, como también hasta para que se vaya formando este corazón. De ninguna manera lo logra el hombre de por sí, sino que mediante Dios esto se logra. Yo, como si fuera que yo hubiese recibido la salvación, en mi corazón me conmovía, como también sentía agradecimiento. Yo, en medio de la campaña, tuve así comunión con algunas personas y la situación de ellos era como la mujer samaritana. Sin embargo, cuando realizábamos
ahora la plática del corazón. Ellos todavía tenían manera, camino. Ellos sentían como que si hacían algo lo lograrían. Y de nuevo había mucha fuerza de voluntad en sí. Y su corazón, aunque todavía su corazón no estaba en el estado de la mujer samaritana, y el evangelista lo que realiza es eso. La situación es la misma, pero su corazón todavía no había llegado a ello, por lo cual mediante la palabra, el corazón de aquellas personas de antemano, en la posición del corazón de la mujer samaritana le había dejado a ellos, y uno a uno, cuando le hacemos entender, el corazón de ellos rápidamente cambia, y el corazón de Jesucristo, cuando lo encuentra, de tal manera está feliz. Y en esta ocasión, mediante el virus MERS, los hermanos habían dicho por el MERS, la gente dice que no va a venir. Había invitado, pero que no iban a venir. Pero creo que todo lo lleva para bien. Hay gente que no puede venir por el MERS, pero cuando veíamos en la post-campaña una hermana que recibió la salvación por el mes. Se había anulado ahora el evento en donde ella tenía que ir y vino todos los días a la campaña para oír para oír la palabra, y estaba diciendo, esto también es muy bueno. El pastor ayer por el FaceTime habíamos realizado nosotros la llamada con el pastor. Yo no estoy muy acostumbrado, por lo cual hace unas semanas atrás, viniendo del interior a la noche, a la mañana, sí, hicimos el FaceTime. El pastor, ya que yo la primera vez recibí el FaceTime del pastor, me confundí. No sabía que esto era por imágenes y apreté para contestar, pero había sido que el pastor me dijo para que vaya a comer en la casa pastoral. Esa hora era la hora de del desayuno, y se reía. Y él me mostraba cómo había cosas deliciosas en la mesa. Ven rápido, me decía. Muchas gracias, yo dije, y me reí. Vamos a vernos rápidamente, ¿sí? Y así había yo colgado. En medio de la llamada no sabía, pero después de descolgar el teléfono, yo me quería poner mi camisa y había sido que yo estaba en camisilla. Y eso, ahora yo sin saber no me di cuenta y le estaba yo eso mostrando al pastor. Y después de colgar el teléfono me acordé de eso. Si me hubiese dado cuenta, yo iba a hacer para que las imágenes de abajo no aparezcan. Pero en fin, ahora en adelante. Ayer también hicimos el FaceTime. A menudo me están llamando. Por eso este teléfono, a menudo entonces yo me estoy ahora percatando, como si fuera que el pastor está al lado. Así vamos hablando. Estoy demasiado agradecido. Yo estoy acá con salud, me dice. Y estábamos muy agradecidos. Yo, en el año 2010, el 1 de febrero vine a Gangnam y durante 2 meses estuve aquí. Yo en ese momento he estado muy feliz. Yo con solo pensar en ese momento, con solo pensar en ello, mi corazón realmente se conmueve. En la iglesia Gangnam, 2 meses yo estando aquí, yo estaba muy feliz. Yo hasta ahora estaba en Daejeon y yo no había podido realizar el ministerio. Estaba como hermano normal y Dios mediante el siervo me había llamado. Y en la iglesia Gangnam yo estaba durante 2 meses. En ese momento parecía como que estaba soñando yo. ¿Cómo yo estoy aquí? ¿Cómo yo estoy aquí en este lugar? Y no solamente en ese momento, sino que ahora también lo mismo.
Yo todavía no entiendo por qué tengo que estar aquí parado. Sin embargo, yo en ese momento, durante 2 meses, yo estando con el pastor, estando junto con el pastor en ese momento. Al comienzo yo, cuando vine aquí, como hermano vine aquí. Durante una semana, pasó otra vez 2 semanas y pasando el tiempo. En la reunión de pastores participé también en la oficina, junto con el pastor, también estaba oyendo la palabra, también tenía reunión de oración, teniendo comunión con el pastor. Tuve un momento muy feliz. Yo estaba demasiado agradecido y al pastor Kim Song-un le envié un mensaje. Me envió una carta. ¿Qué respuesta me envió el pastor Kim? Estando en el último lugar, esperando la voz del siervo, cuando el siervo te dice súbete en ese momento, ya trabajando, otra vez cuando terminas de trabajar, ven a tu último lugar a esperar la voz del siervo, espero que viva de tal manera. Así me envió. La posición del corazón de los siervos. Se encuentra en ese último lugar. El pastor, jamás el pastor de ese lugar donde dice el último lugar, nunca se apartó su corazón. La semana pasada el pastor había dicho que Satanás, el corazón de la gente, enaltece. Pero Dios a nosotros nos humilla. Eso había dicho el pastor. Por lo cual, Él, mediante el siervo, humilla nuestro corazón, pelea con nosotros y chocando con nosotros, nuestro corazón lo va humillando. Eso podemos ver. Yo hasta ahora, la vida de que he vivido, como también la vida del pastor, continuamente yo iba ahora reflejando aquellas vidas. Largo tiempo he vivido delante de las personas. El pastor vivía su vida delante de Dios. Ya que vivía delante de Dios, siempre sentía libertad, sentía paz, sentía libertad, sentía convicción, por lo cual no hacía falta que Él esté pendiente de las personas. Yo, ya que vivía delante de los hombres, yo estaba pendiente de las personas. Yo tenía que ahora estar influenciado de cómo se sientan los otros. Yo debía tratar de hacer bien algo. Y si hacía bien algo, parecía como que me iban a reconocer. Y si hacía mal, parecía como que me iban a menospreciar, me iban a desechar. Siempre yo pensaba de que debía hacer bien y yo siempre cautivado en ese pensamiento. Mi corazón no podía descansar. Y luego, ya que vivía delante de los hombres, yo cuando pensaba que alguien me reconocía, yo debía enaltecer mi ser, debía erigir mi ser, y así yo vivía. Pero ese siervo, ya que vive delante de Dios, a alguien le reconozca o no le reconozca, el que erija su ser, no levanta su ser únicamente, ahora él desecha totalmente su ser y únicamente por el Señor, por el Evangelio, va viviendo. Eso podía ver. Un día, porque yo no podía enaltecer mi corazón, había dicho el pastor. Esta gran manifestación Dios realiza, pero hay una razón por la cual yo no puedo enaltecer mi corazón. Cuando veo solamente el lado en el que Dios trabaja, de repente yo siento como que yo he logrado algo y yo puedo enaltecer mi corazón, me puedo jactar, pero cuando veo otro ángulo, yo como pastor de la iglesia Gangnam soy una persona que no tiene realmente derecho a ser pastor de esta iglesia. Cuando me veo de otro lado, yo, a los hermanos de la iglesia de Gangnam, soy una persona que realmente yo no puedo guardar a todos ellos. La palabra que el pastor decía en mi corazón había sido sellado. El pastor
con ese corazón vive. Yo, aunque en este lugar estoy yo sentado, yo puedo decir la misma palabra, pero hasta aquel corazón. ¿Cómo yo voy a alcanzar el corazón del pastor? Yo de que puedo imitar, pero ese pensamiento llego a tener. Por lo cual, cuando uno vive delante de Dios, cuando uno se establece delante de Dios, su ser, realmente yo soy una persona que no tiene nada que decir. La gente tiene mucho pensamiento y da su propio sonido y ellos van argumentando algo. Señores, la razón por la cual argumentan su opinión, porque no está delante de Dios. A ver, ustedes párense delante de Dios, vivan delante de Dios. Si viven delante de Dios ustedes, sea quien fuera el que le reconozca, el que no le reconozca a ustedes, si ustedes viven delante de Dios, al final, nuestra vida, Dios es el que se va a enseñorear nuestra vida, Dios va a bendecir nuestra vida, pero muchos hermanos no viven delante de Dios, sino que ellos viven delante del hombre, por lo cual siempre tienen miedo, se amarran, se encasillan, ellos se atan y de manera muy necia, siendo arrastrado por la carne va viviendo. Yo largo tiempo he vivido delante de las personas y yo debía hacer bien algo. Esos momentos me eran tan cansador y esos momentos para mí era un momento realmente quebrantoso, pero Dios había acabado aquel camino. ¿Aquel camino cuándo acaba? No acaba porque uno llega a tener la destrucción, porque uno vaya a fracasar, porque yo haya fracasado en el ministerio. En la situación no hay camino ni manera, pero en el corazón, ya que ese camino todavía no ha acabado, continuamente en el pensamiento que Satanás nos da, somos personas que vivimos de tales maneras. Dios, la dirección de mi corazón, Él lo va dirigiendo. Yo, cuando me encuentro con los hermanos para tener comunión, la mayoría de ellos se van amarrando en algo. Antes de recibir la salvación, estábamos amarrados ¿en dónde? En el pecado, ¿verdad? Estábamos amarrados en nuestro ser. A mí me falta realmente oración, a mí me falta empeño. Yo todavía no he podido leer mucho la Biblia. Yo conforme a la palabra no puedo vivir. Yo no tengo fe. Y de tal manera, ante nuestra vista, cuando solamente ahora se llena lo carente, así pareciera que podremos lograr la vida de creencia. Solamente queremos cambiar nuestro ser que tiene carencia. Pensamos que si nos empeñamos en orar, si nos empeñamos a leer la Biblia, lo lograremos como si fuera así. Así hemos vivido. Pero nos damos cuenta que eso, de ninguna manera, eso es ningún problema. Pero uno debe obtener el perdón del pecado. Eso viene a ser ahora la clave. Después de obtener el perdón del pecado, cuando somos uno con Jesucristo, desde aquel momento, el Señor es el que me guía y llegamos a experimentar ello. Aunque uno no vaya a orar bien, aunque no vaya a leer mucho la Biblia, aunque le falte empeño, aunque tenga un poco faltas, aunque sea un poco malo, después de recibir la salvación, cuando soy uno con Jesucristo, esta vida de vivir de tal manera, para nada es problema. Ahora, el Señor Jesucristo está junto conmigo y llenando mi carencia. No es que tengo que llevar la vida de creencia, sino que es vivir por Jesucristo. Amén. Señores, después de recibir la salvación,
después de encontrarnos con Jesucristo hace unos días atrás, con mi hijo, yo había hablado un poquito con él. ¿Tú por qué vives así de manera tan carnal? ¿Por qué tú vives así siguiendo tu pensamiento? Esto no es la vida de un hombre salvo. Esto no es el corazón de Jesucristo. A tu edad, yo, si hubiese recibido la salvación, yo recibí la salvación, me encantaba el Evangelio, yo predicaba y de tal manera, yo estaba tan feliz. Y mi hijo me dijo, ¿saben lo que me dijo mi hijo? Papá, es que tú querías ser pastor, por eso te sentías así. Antes de recibir la salvación, yo había ido a la escuela teológica de la iglesia presbiteriana. Me sentía perdido en la creencia y yo estaba perdido y fui al cuartel. Y allí oyendo el Evangelio, recibí la salvación. Yo, para oír el Evangelio, ¿a dónde había ido? Yo había ido a la iglesia de Seúl. En ese lugar, ¿quién estaba? Para mí, había una persona con quien me encontré por primera vez en el cuartel de aviación de Daejeon. Yo había recibido entrenamiento y recibí la salvación. Después fui a la iglesia de Seúl sin saber y él estaba allí. Después de ahora terminar el cuartel, le estaba recibiendo entrenamiento en el seminario. El pastor Cho Sung-hwa estaba demasiado contento. Te envié la carta. ¿Recibiste? No, no recibí. En lugar de la carta, Dios me envió a la persona y él estaba tan contento. Y en ese seminario, ¿saben quién estaba? Estaba el pastor Cho Kyung-won recibiendo el entrenamiento. El pastor Cho Kyung-won es mi compañero de la tierra natal. En ese momento, en la secundaria, era pequeñito y no podía tocar sus piernas, no podían tocar el pedal. Entonces se movía su colita así de acá para allá. Yo me acuerdo que era del mismo barrio y me acordaba yo de aquella figura de él. En ese momento estaba recibiendo entrenamiento. Yo tanto le envidiaba a ellos. ¿Por qué? Sí, fui a la iglesia de Seúl porque recibí la salvación y la figura de ellos, de cómo recibían el entrenamiento, sentía mucha envidia de ellos después de recibir la salvación. Dentro de mi corazón dije, tengo que ir al seminario. Ese corazón yo tenía. Un día de repente recibí el permiso del cuartel y ya que la iglesia central estaba al lado del cuartel, fui a la iglesia. En Pundang, el pastor Song Kyung-ho, antes de ir al seminario, él estaba recibiendo entrenamiento allí. Y me dijo, vamos al estudio bíblico del colegio, vamos conmigo. Y él me testificaba allí. Yo quería ir al seminario y Dios me dijo que esto era mi propia ambición y todo mi corazón, yo ya lo vacié. Yo dije por dentro, ese deseo de querer ir al seminario yo tenía. ¿Y por qué él me dice eso? ¿Será que él se dio cuenta de mi corazón? Mientras que llegaba, yo continuamente me pensaba, ¿por qué Dios me hace oír esto mediante este hermano? Mi corazón, cuando yo iba ahora buscando mi corazón, alguien me decía, lo tuyo es ambición también. En ese momento vacié todo mi corazón. La ambición de querer ir al seminario lo tiré y solamente por el amor al Evangelio, cuando tenía tiempo predicaba, cuando tenía tiempo, cuando me encontraba con alguien tenía comunión y de tal manera yo así iba transcurriendo la vida en el cuartel. Yo le dije a mi hijo, eso es suposición, tú estás confiando en tu pensamiento. Sabes que yo en ese momento tenía ambición
Y yo desechando esa ambición porque amé el Evangelio, porque amé a Jesucristo. Solamente prediqué el Evangelio hablando acerca del Señor. Iba viviendo así yo. Pero Dios, mi vida, hasta aquí lo ha dirigido. Yo teniendo un fracaso en mi ministerio, hasta llegar hasta aquí en el púlpito, Dios, dentro de mi corazón, había realizado la obra de eliminar mi ser. Cuando me encuentro con los hermanos y tengo comunión, ¿qué es lo que puedo sentir? Ellos no pueden desechar su ser, entonces dentro de su corazón sienten mucho quebranto. Pero ¿cuál es el problema? Ese quebranto que ellos sienten es algo momentáneo. Y cuando llegan a desechar su ser, cuando su ser acaba, desde aquel momento el Señor no puede menos que trabajar. Pero ¿en dónde se amarran ellos después de recibir la salvación de nuevo? ¿Por qué? Continuamente yo me amarro a ello. ¿Por qué yo soy débil en esto? ¿Por qué yo en esto no tengo fe? ¿Por qué yo tengo esta costumbre y no lo puedo desechar? Y de tal manera, continuamente se amarra el comportamiento. Yo teniendo comunión con las hermanas, hermana, eso no es ningún problema. Aparentemente, ese comportamiento que se ve, eso no es ningún problema. Pero el problema es Jonás. Ahora, cuando mi ser acaba, automáticamente todo acaba. Cuando yo me muero, todo eso automáticamente muere. Pero dentro del corazón, ahora por no querer desechar su ser, solamente quiere cambiar el comportamiento, entonces quiere cambiar solamente la situación y de igual manera se amarra a su ser y se cautiva en su ser y así sigue viviendo. Dios un día dentro de mi corazón vino en busca de mí y realmente me mostró a mi ser en el que yo no podía tener expectativa para nada. Yo hasta ahora había confiado en mí, yo había confiado en mi corazón, yo había confiado en mi justicia y yo había confiado en mi sensibilidad. Pero el resultado de haber vivido en mí, el resultado de haber creído en mí era un fracaso y esa conclusión me lo mostró. Y de tal manera pude confiar en el Señor, pude creer en la palabra. Pude encontrarme con el corazón del Señor. Pude encontrarme con el corazón del siervo y señores. Ustedes oyeron en el periodo de la gran campaña, cuando el huevo queda así en el estado del huevo, lo tiramos en la paila y se convierte ¿en qué cosa? En huevo frito, ¿verdad? Pero ese huevo frito, cuando rompemos el huevo y cuando hacemos el huevo frito, no tiene ni patitas, ¿verdad? No tiene ni alas, no tiene ni pico, absolutamente nada tiene. Pero qué increíble, ¿verdad? La mamá gallina, ese calor cuando se le transmite al huevo y cuando ella va empollando ese huevo, sale un pollito bello y aparece y pía, pía, dice esa figura del pollito. Tanto amor podemos sentir, ¿verdad? Señores, comiendo el huevo. Ustedes nunca pensaron en el pollito mientras que comen, ¿verdad? Estoy comiendo un pollito yo. La mamá gallina, cuando va empollando al huevo, ahora es más, ya no es un pollito normal. Desde el momento en el que va empollando la mamá gallina, cuando es el día 21, exactamente aquel huevo no es más un huevo normal, sino que un pollito bello se convierte y así va a nacer. Señores, nosotros también, como aquel huevo, cuando estamos así nosotros en sí,
No podemos menos que estar en contra de Dios, no podemos menos que oponernos ante Dios y no podemos menos que ser arrastrados por la ambición de la carne. Éramos tal ser humano. Y aquella mujer samaritana, cuando se encuentra con el corazón de Jesucristo, se convirtió en pollito, ¿verdad? Señores, nosotros que éramos así, cuando nos encontramos con el corazón de Jesucristo, cuando nos encontramos con el corazón del siervo, un día de repente, aquella cáscara llamada carne nos despojamos y como una nueva vida llegamos a nacer y como una nueva criatura llegamos a vivir. Yo, en mi corazón, cuando me llegué a despojar de mi ser, sentía mucha libertad. No hacía falta que esté pendiente por lo que otros sientan y no hacía falta de yo esconder algo, de estar cauteloso por esto y aquello. Y de tal manera, anteriormente, mi vida, yo lo vivía mediante mi propio ser, pero ahora mi vida, mediante Dios, mediante el Señor, iba marchando. Yo ahora, en el año 2010, creo que había sido en enero, 2009 enero, mi esposa a mí me dijo que ella tenía que ir al campamento de Tailandia, pero que necesitaba entrada para ir al campamento de Tailandia. Querido, tengo que pagar $1,200. Yo le miré a ella. Esta mujer, ¿por qué me dice esto a mí? Ella tiene que pagar y ya. Tú tienes que pagar. Yo no tenía dinero. Ella también tampoco tenía dinero. Entonces, yo le dije, está bien, y así pasamos. Otra vez pasó el tiempo y me dijo, querido, ¿qué pasó de mi entrada? ¿Entrada? Ella tiene que resolver y ya. Continuamente ella, esa carga me lo daba a mí. Yo le dije, ¿por qué yo tengo que pagar? Usted pues, mi marido. Y yo no tenía nada que decir. Está bien, le dije a mi esposa. Yo oré ante Dios. Dios, mi esposa fue va al campamento de Tailandia. Yo no tengo ni un centavo. Señor, usted debe resolver aquella cuestión. En ese momento. Esto es ahora el problema, cuestión del Señor. Esto lo tengo que encargar al Señor Jesucristo. Yo lo voy a encargar a usted. Es su problema. Usted resuélvalo. Yo ahora voy a descansar, Señor. Y así termina la oración. Pasó un tiempo y mi esposa me pregunta otra vez. Querido, ¿qué pasó de mi entrada? La oficina de IYF me ha llamado. Discúlpeme. Sentía un poco rabia. Disculpe que le diga esto. Yo no soy ni un banco, no soy ni una caja de seguro, pero sin embargo, yo igual le tenía que decir, eso lo encarga a Dios. Sí, muchas gracias. Entonces Dios nos va a responder, así debería acabar. Pero, de nuevo me preguntó, ¿cuándo usted lo encargó al Señor? Qué rabia me daba cuando ella me dijo eso. Anteriormente, en otros momentos, no se imaginan. Ella como que pica, pero que, como un insecto. En ese momento, sí lloré y Dios me dijo que era el problema de Dios. Yo lo encargué a Dios. Sí. Entonces Dios lo va a resolver. Y así debería ahora decir sí y darse la vuelta. Pero de nuevo me preguntó, ¿cuándo Dios te va a dar, querido? ¿Es posible? Sentía quebranto. Querida, si lo encargué a Dios, Dios en su momento lo va a resolver. Así estábamos. De nuevo que me dijo, pregúntale a Dios cuándo Dios te va a dar. Todo el día entero me preguntaba. No sé por qué ella me decía que yo le pregunté a Dios. Yo soy tan bonito, pues así. Y así yo...
eso iba chocando con mi corazón. Yo hasta ahora la vida de creencia, de esta manera lo he llevado. Así yo he orado hasta ahora. Una vida de creencia que era remoto. Yo oré y Dios me va a oír y ya, así terminaba. Y exactamente no había recibido la respuesta y por haber orado así acababa y así simplemente yo vivía la vida. Dios dentro de mi vida, grandes y pequeños problemas que me daban mediante aquello, el encontrarme con Dios, el ir delante de Dios, encontrándome con Dios, encontrándome con el corazón de Dios. Si me encontraba con Dios, sin lugar a duda, Dios iba a trabajar dentro de ello. Yo, aunque Dios me ha permitido ello, ya que mi corazón exactamente no había ido ante Dios, sin poder experimentar a Dios, así yo pasaba así de largo, en tantas cosas me había ocurrido eso. Ese día era el domingo en la mañana. Yo, exactamente no le he pedido a Dios. Entonces exactamente tengo que preguntarle a Dios. Eran las 4 de la tarde, fui a la habitación. Yo prendí la computadora, escuchaba el sermón del pastor del domingo y qué palabra predicó. Números 13 había predicado. Señores, solamente una cosa al mes, con fe, vivan delante de Dios y van a poder experimentar la fe. Entonces, 12 veces si experimentan la fe al año, esa persona, por más que no se le diga no vivas con fe, no podrá menos que vivir con fe aunque no se le diga eso. ¿Y aquella palabra ustedes se acuerdan? Yo oyendo aquella palabra y oyendo el testimonio del pastor, mi corazón dentro de esa palabra era cautivado en ello. Y luego, en Daegu, antes del feriado, todo alimento había acabado, todo el día entero, sin haber comido absolutamente nada. El pastor había predicado él y después a la noche cuando regresó no tenía nada que comer en su casa el pastor. Y ese kimchi lo lavó en el agua y todo lo salado lo sacó y comiendo ese kimchi dice que el pastor fue para dormir. Esa noche dice que una hermana que era maestra le ocurrió algo en el colegio, no pudo ir a la casa de su marido y ella estaba orando y mientras que ella oraba, ese sobre de dinero lleva al pastor Oxupar. Dice que ese corazón le dio a la maestra y vino en busca del pastor, la hermana, y le testificó a la pastora y le dio ese sobre de dinero a la pastora. Pastor, yo me voy a encargar de los gastos de su vida. Y dice que eso fue el único mes que le dio ella. Así testificó el pastor y en mi corazón eso me daba la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios que trabaja dentro del pastor también trabajará en mí. Ese Dios también, si trabaja en mí, sí lo podremos lograr. De tal manera terminó la palabra y entonces yo me arrodillé a orar. Dios, deme este dinero a mí. Mi esposa debe ir a Tailandia. Dentro de mi corazón, yo me encontré con el corazón de Dios. ¿Por qué tiene que ir a Tailandia? Ella como maestra, ¿quién le envía? Dios le envía. Entonces, ¿quién se goza porque ella vaya como maestra? Entonces, esto es obra, cuestión de Dios. Allí. Entonces, de antemano, Dios lo habrá preparado. Y luego, de repente, ¿qué corazón llegué a sentir? Lo que yo necesito, todo eso tengo que buscar. Y entonces yo saqué la agenda y comencé a anotar. Anoté yo muchas cosas y con eso delante de Dios iba orando. Yo estaba muy feliz en mi corazón. Yo había sido respondido por entero dentro de mi corazón. Esa noche, terminando el culto, teniendo comunión, manejando el carro, y a las 11 por ahí cuando iba a mi casa, mi esposa me dio un sobre a mí. A ver, mira el sobre. Había
12 hojas que eran un cheque de $100, 12 hojas de $100. Y mi esposa me dijo, dame tu cuenta corriente. Pasó 10 minutos, $2,000 alguien había metido en mi cuenta corriente. Querida, ¿qué es esto? Estaba saliendo del culto y una hermana, desde un cierto momento, yo le quería dar dinero, no tenía ocasión. Esto no lo estoy dando yo, sino que Dios le está dando a usted. Reciba esto, pastora. Y le pidió la cuenta corriente. Yo, delante de Dios, cuando había llevado ese problema, yo me encontré con el corazón de Dios. Cuando me encontré con el corazón de Dios, el Señor iba resolviendo aquello. Yo, después de aquel momento, aprendí la manera de vivir mediante el Señor. Ah, Jesucristo existe. Jesucristo está junto conmigo. Entonces tengo que vivir con el Señor, por el Señor, despojándome de mi ser. Ahora estaba expectante mi que era necio, mi ser que era necio, cambiándolo, arreglando a este ser mío. Trataba de realizar alguna obra de Dios, pero todo fue al fracaso. Señores, de ninguna manera estén expectantes para que su ser cambie. De ninguna manera ustedes deben cambiar. Si nosotros cambiamos, podremos estar ahora en contra de Dios. Nosotros vamos a crear problemas en toda la iglesia, enredando la iglesia y creando un desorden. Nuestro ser no debe cambiar, nuestro ser debe morir, nuestro ser debemos desecharlo. Esta carne para nada es útil. Esta carne no puede menos que estar en contra de Dios, no puede menos que estar oponerse ante Dios. Esta carne, señores, no cambia. Yo, en el año 2009, en enero, el hombre llamado Cho Kyu-yun acabó y ahora es la vida de vivir por Jesucristo. Hasta ahora viviendo yo. Dentro de mi vida, todo problema que se acerca a mí, anteriormente yo me escapaba, yo me escondía, como fuese con la manera del hombre, yo trataba de resolverlo, pero ahora, sea cual fuera el problema, ahora cuando yo chocaba con Jesucristo, todo se resolvía. Y de tal manera, en Romanos 8:37, por lo cual dice, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Amén. Somos más que vencedores. Muchos hermanos siempre viven, pero perdiendo. Ustedes tienen más ocasiones de que pierden o que ganan, ¿verdad? Que hay más ocasiones de perder. ¿Por qué les parece que están perdiendo ustedes? Porque ustedes son los que van luchando. Porque ustedes son los que van chocando, ¿sí o no? Sí. Si el Señor Jesucristo choca, si el Señor Jesucristo lucha en lugar de ustedes, si Jesucristo lo resuelve, Él lo va a vencer. Un hermano vino junto a mí y me dijo que había solicitado para conseguir un apartamento y que sentía mucho remordimiento y que mucha rabia sentía. ¿Cómo que pudo ocurrir esto? Y la rabia me iba contando él. Él sentía una rabia. En 2 ocasiones me vino a decir eso. Hermano, el apartamento, ¿por qué es tan importante para usted? En la calle. Usted no está en la calle sin casa. Con Jesucristo no basta, hermano. Ante mi vista, en el corazón de usted, usted ya ha perdido a Jesucristo.
Si usted obtiene a Jesucristo en su corazón, si Jesucristo está en su corazón, ¿qué no le va a poder dar Jesucristo, sea apartamento, sea lo que fuera, sí o no? Claro. Yo tuve comunión. El hermano había desechado el apartamento en su corazón y había obtenido a Jesucristo y se marchó. Era increíble. Después de unos días pasando, me dijo a mí, me llamó y me dijo, pastor, yo había reprobado, pero de nuevo obtuve el apartamento. Pastor, pudimos tener el apartamento. Y me envió el mensaje. En la postcampaña me encontré, me abrazó, estaba contento el hermano. De ninguna manera él es capaz de ahora expresarse así. Siempre es así, caballeroso. Pero él estaba tan contento y se acercó a mí. Señores, dentro de Jesucristo, todo se encuentra. Pero lo importante, señores, ¿qué es? Ustedes recibieron la salvación, ¿verdad? Si han recibido la salvación dentro del corazón de ustedes, ¿está Jesucristo, sí o no? ¿Ustedes creen en eso? ¿Ustedes creen que eternamente está Jesucristo con ustedes? ¿Ustedes creen que Jesucristo ha estado con ustedes ayer también? ¿Pero por qué ayer perdieron? El Señor Jesucristo está con nosotros y ustedes creen en ello, pero ¿verdad que han perdido a Jesucristo momentáneamente? En San Juan 2, en las bodas de Caná de Galilea, faltaba vino. Y ese problema de faltar el vino, tampoco el esposo lo había resuelto, tampoco el maestresala lo había resuelto. Señores, en las bodas de Caná de Galilea, el que falte el vino, ¿quién lo resolvió? El Señor Jesucristo lo había resuelto. En Génesis capítulo 2, en esa tierra no caía ni lluvia, no había quien lo vaya a labrar, ni una hoja iba brotando, ni un fruto había salido de ahí, ni una planta, pero en esa tierra no había ni una esperanza, no había expectativas allí. Yo, mirando esa tierra, vivía ahora en medio de la desesperación mirando esa tierra, pero mi corazón que va mirando esa tierra, ahora el enfoque de mi corazón, el Señor lo había trasladado y me había hecho mirar a Dios. ¡Hey! Esa tierra, no solamente existe esa tierra con desesperación, sino que Dios también está presente. ¡Yo también estoy! ¿Quién está también? No es que solamente se encuentra esa tierra sin esperanza. No es que se encuentra solamente esa tierra sin esperanza. Yo también me encuentro. Piensa en mí. Dios también estaba. Por lo cual en Génesis 2:1, todos los cielos y la tierra habían sido acabados. Dios que acabó todos los cielos y la tierra, señores, se encuentra. Dios que ha acabado los cielos y la tierra, ahora está reposando y dentro de Dios si entramos, ustedes quieren disfrutar de ese reposo o en esa tierra que no tienen una esperanza, ustedes quieren mirar únicamente ello, quieren estar expectante de esa tierra y quieren enraizar en esa tierra sin esperanza, vivir con la desesperación. Si hablo más sería ya un plagueo. Pero tanta gente engañado por Satanás hasta ahora en esa tierra, en esa carne sin esperanza va enraizando, tiene expectativa en esa carne y esa carne sin expectativa en ello, de manera necia, va viviendo. Cuando vemos aquello, tanta pena sentimos. Señores, Dios ha estado desde Génesis 1. ¿Correcto? La tierra estaba en medio del vacío, estaba en medio del desorden y el Espíritu de Dios se movía. En el 1 también Dios se encuentra, en el 2 Dios se encuentra, también el 3, en el 40 también Dios se encuentra, en el 50 también pasando Éxodo, allí también Dios se encuentra. ¿Sí o no? Señores, en cada rincón de la Biblia,
en ni siquiera un lugar. Dios está ausente, señores. Dios, Dios, Dios y Dios. Señores, pero esa palabra de Dios, esa palabra de la Biblia, en nuestro corazón, vemos una diferencia, ¿verdad? Allí sí se encuentra Dios. Pero en mi vida, muchas veces vivimos en ausencia de Dios. Señores, yo hoy he leído Romanos 4. Vamos a mirar la Biblia hoy. Romanos 4, versículo 3. Vamos a leer todos. Capítulo 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Señores, Abraham era justo. Señores, Abraham tenía la justicia. Señores, Abraham tenía la justicia de Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no desde el comienzo había creído en Dios. Abraham recibió la promesa de Dios en el capítulo 12, pero exactamente en su corazón la fe de creer en Dios. Recién en el 15 vemos cómo se establece la fe. Yo soy tu escudo, tu galardón. Yo sin fe, cuando había ido a Egipto, Dios me guardó a mi esposa, por lo cual Dios me había dado mucha riqueza, y el que Dios me guarde, eso lo entiendo, pero ¿por qué? ¿Qué es escudo? Dios, que es mi escudo, lo llego a entender, pero ¿por qué galardón? De tal manera, Dios, yo estoy sin hijo. ¿Usted qué me dará a mí? Dios a Abraham lo había guiado fuera de la casa. Era la noche, mira las estrellas del cielo y a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Tu descendencia será igual a ello. Así había dicho. Tu descendencia será igual a ello. Y había creído a ese Dios que le había dicho que tu descendencia será así. Amén. ¿En quién había creído? ¿En qué había creído? Tu descendencia será así. Él no aceptó únicamente aquella palabra, sino que Dios que le había hablado de tal manera, en ese Dios había creído. Creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice. Por lo cual, en el 4 vamos a ver, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice que le es contada por deuda. Señores, el hijo mayor es el que va obrando. Él trabajó, él como que pide a cambio algo de lo que obra, pero no obtuvo absolutamente nada. El hijo menor perdió toda la herencia al padre, volvió luego y había malgastado con las rameras y después regresó. Pero para ese hijo menor, el padre prepara el becerro gordo y hace banquete por ese hijo menor. El hijo mayor no puede llegar a entender por qué por mí. Ni una cabra de las cabras me ha dado para que yo disfrute con mis amigos. Jamás me dio. Pero ¿cómo es posible? ¿Llega a entender, sí o no? Señores, ese banquete que el padre preparó para el hijo pródigo, el hijo mayor de ninguna manera puede llegar a entender. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, de ninguna manera el que obra puede entender a ese Dios. Yo soy así limpio. Yo durante tantos años he trabajado sin desobedecer aquella ley de mi padre, pero para mí no me ha dado ningún banquete, nada me ha dado para mí. Pero como para mi hermano, él puede realizar aquello. ¿Cómo es posible?
Señor, es tanta gente, ya que está como el que obra. El Señor, aquella misericordia, aquella gracia que nos otorga, de ninguna manera como gracia puede llegar en nosotros. Mas dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando le dice justo, esto no le va a considerar como gracia, sino como algo muy obvio, como un pago. Pero más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Si no desecha su pensamiento, no puede aceptar, no puede recibir aquello. Señores, ahora, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, que en el que le dice justo es Dios. Yo soy vil, soy sucio, ahora soy impío, en nada he obrado, en nada me puedo enaltecer, nada tengo, pero realmente solamente tengo lo vergonzoso, pero a ese ser que soy así. ¿Quién es el que justifica? Dios. Hoy, Dios a mí me dice que soy justo. Señores, ahora, ¿en qué debemos creer nosotros? No debemos creer en nuestro pensamiento, debemos creer en la palabra de Dios, concuerde con nuestro pensamiento, sí o no, lo lleguemos a entender, sí o no. Dios que me dice a mí, esa voz debemos oírlo. Dios, si nos dice justos, somos justos. Amén. No depende de cómo sea nuestra figura. Si Dios nos dice santo, somos santo. Si Dios nos dice perfecto, somos perfecto. Si Dios nos dice así, así Dios lo ha dicho. Ahora, señores, Dios a nosotros nos dice justos. En el corazón de ustedes, la justicia de Dios deben tenerlo. Abraham creyó en Abraham y le había contado esto por justicia. Señores, la justicia de Dios sin lugar a duda. Dios que me dice justo a mí es la fe de creer en ello. Y eso, ustedes todos, el que puedan actuar con toda convicción delante de Dios, la fe de creer en ese Dios, le da toda confianza a ustedes, toda valentía. Aquí, el 5, vamos a leer todos juntos. 1, 2. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Señores, Dios nos dice justo a nosotros, ¿ustedes llegan a creer en ello? Ahora, Dios que nos dice justos a nosotros, ¿lo llegan a creer? Sí. Ahora crean en ese Dios. Mucha gente, a ese Dios que nos dice justos, ya que no tienen la fe de creer en ese Dios, todos ahora son arrastrados en la situación y ellos pierden ante la situación. Hoy Dios nos ha obsequiado a su ser. Yo soy tu galardón. ¿Quién? Dios es galardón para Abraham. Le ha entregado a Dios mismo. Hoy en día Dios nos ha dado a Jesucristo. Señores, piensa en el pueblo de Israel. Durante 430 años siendo esclavo, salieron de Egipto. Es un milagro, ¿verdad? Esto ha sido mediante Dios. Salieron de Egipto, ahora van al Mar Rojo. Atrás está el ejército de Faraón. Adelante está el Mar Rojo y ya no tienen camino. Ellos quejándose de Dios, quejándose de Moisés. No hay sepultura en Egipto para que me hayas traído al desierto y nos vayamos a morir. Sí, no te hemos dicho ya déjenos
Y se estaban quejando. ¿Pero por qué se están quejando? En el corazón de los israelitas, durante 430 años, el haber sido esclavo en Egipto, Dios la había rescatado de esa esclavitud. Si Dios estaba en el corazón de ellos, el Mar Rojo, ¿qué problema sería? Dios nos ha sacado de Egipto. Ese Dios está hoy con nosotros y Dios va a dividir el Mar Rojo. Dios va a abrir el camino, Dios de este Mar Rojo, al ejército de Faraón, para matarnos en las manos de ellos. No nos ha guiado aquí, sino que a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, para guiarnos a la tierra prometida. Nos ha guiado a nosotros Dios. Exactamente. Si conocen el corazón de Dios, exactamente a ese Dios que le ha guiado de Egipto, esa persona en donde la palabra de Dios está establecida, no serán esclavos de la situación, no se van a entristecer por la situación, no van a estar de tal manera, sino que por Dios tendrán la esperanza y cantarán una nueva canción. El pueblo de Israel había caminado 40 años en el desierto, poniendo tiendas, habían dormido en el desierto, a la mañana cuando salía el sol, y cuando ellos estirándose se levantaban, ellos recogiendo la tienda cuando salían afuera. Cuando iba saliendo recién el sol, junto con el rocío en todos los lugares, estaba el maná. ¡Ey, despiértense! Está el maná, tenemos que recoger el maná. Y rápidamente recogen el maná en el cubierto. Desde la mañana, esa manifestación de Dios logran ver. Dios nos ha dado el maná, comiendo el maná durante todo el entero. ¡Ah! Dios nos dio el maná. ¡Ay, qué delicioso este maná! El maná, ¿saben lo que quiere decir ese vocablo? ¿Qué es esto? Eso quiere decir, Dios le ha dado el maná. Mientras que caminan, terminó el agua. Había tocado la roca y de ese desierto le había dado el agua dulce. El desierto, ¿verdad que es más de 50 grados? Pero había un clima muy fresco. ¿Qué es esto? Cuando miraron arriba, había una columna de nube. ¡Ay, otra vez querían comer carne ellos! Dios, quiero comer carne, y había soplado el viento solano y le envió las codornices. Y ellos, no sé si hicieron asado de codorniz, no sé lo que hicieron del codorniz, pero otra vez ven la manifestación de Dios. Y luego fue de noche. Fue de noche, y ya que la diferencia de temperatura es grande en el desierto, pero había calidez. Habían mirado arriba y ¿qué había? Había una columna de fuego junto con ellos. Pero ¿por qué yo les cuento esto a ustedes, señores? Durante 40 años, caminando en el desierto hasta llegar a Canaán, ellos todos los días, desde la mañana hasta la noche, se despertaron y hasta poder dormir. En medio de la guía, en medio de la manifestación de Dios, ese mundo en el que Dios estaba con ellos, disfrutando, mirando. Cuando venía la dificultad, de nuevo se quejaban de Dios. Cuando venía el problema, de nuevo, ellos eran incrédulos, desconfiaban de Dios. ¿Por qué ellos están así? Porque desde el momento que ellos salieron de Egipto hasta llegar a la tierra de Canaán, en su corazón, nunca han establecido a Dios en su corazón. Y el Dios que le había sacado de Egipto, si hubiesen establecido en su corazón, si hubiesen puesto a ese Dios en su corazón, sea cual fuera el problema que haya venido, estando Dios en ellos, Dios resolviendo aquel problema, Dios siendo esperanza en ellos. Durante 40 años en el desierto caminando, la vida de caminar con Dios era tan feliz. Josué, Caleb, así habrán estado. Amén.
Señores, recibiendo la salvación el pastor durante los 53 años, ¿cómo ha vivido el pastor? Por el Evangelio, por Dios, por Dios, por Dios, mientras que iba viviendo. ¿Verdad que testifica? Yo nunca he perdido. No hubo nada que no me salga. Haga lo que haga, todo me salía. ¿Quién lo hizo? Dios lo ha hecho. Señores, hemos recibido la salvación. Si hemos recibido la salvación, el Señor que nos ha salvado, establezcan a ese Señor en el corazón de ustedes. El Señor que nos ha salvado, si se establece en nuestro corazón, mediante aquel Señor viviremos dentro de nuestra vida. Ese Señor que nos ayuda, lo establecerá en el corazón de ustedes. Y el Señor que obra en la vida de ustedes, el Señor que ha obrado en nosotros, dentro de nuestro corazón, estableciendo a ese Señor, erigiendo a ese Señor, mientras que vayamos a vivir continuamente dentro de nuestra vida, Dios obrará, Dios trabajará. En eso confiamos. Por lo cual, la semana pasada, el pastor habló Josué 16 y mediante Jericó, por Jericó. ¿Qué quiere decir eso? Que por Jericó, ¿qué quiere decir? Pasando por Jericó, mira, aquella ciudad cayó, mira, allí estaba la casa de la ramera Rahab, y ella aceptó a Salmón, aceptó la promesa, y había así invitado a toda su familia. Ellos recibieron la salvación, mediante la ramera Rahab obtuvieron la vida, y Dios había dicho, gritad. En ese momento habíamos dado 7 vueltas y cuando habíamos gritado, Jericó había caído. Dios en ese momento de tal manera trabajó en nosotros, y a ese Dios nos dice para que lo recordemos. Por Jericó. Ahora, dentro de la vida de ustedes, ese Dios que nos justifica, espero que lleven la vida de vivir por ese Dios. Ahora dentro de nosotros, Dios está presente. Tengan toda confianza. Y Dios que les justifica, Dios que les santifica, Dios que les perfecciona, mediante ese Dios vivan. Entonces, no temerán absolutamente nada. Entonces, ese Dios que trabaja mediante el pastor, ese Dios que trabaja dentro de la iglesia, de la misma manera en la vida de ustedes también, con poder obrará. Yo, cuando pienso en ese Dios, dentro de mi corazón tengo esperanza. Una a una de las personas, teniendo comunión con ellos, veo cómo cambia el corazón de ellos. Dios está cambiando a aquella persona. Dios está trabajando de tal manera. Cuando pensamos en ese Dios, dentro de mi corazón parece que va a salir las lágrimas. Tenía tanto me conmovía, tanta esperanza tenía. Todos ustedes, con ese Dios, espero que estén satisfechos, estén contentos y una vida así feliz espero que tengan. Y ahora Dios dentro del corazón de ustedes está presente, ¿verdad? Ahora, esa vida de vivir de por sí, ahora aquí acaben y por el Señor vivan ustedes. Dios, junto con ustedes, hasta por la eternidad estará. Así confío. Vamos a orar.